Hola, en la lección de hoy vamos a estudiar el concepto de resistencia térmica y de circuitos térmicos. Y se van a dar cuenta entonces que es un concepto bastante útil en la solución de problemas de transferencia de calor. Vamos a empezar haciendo o recordando una analogía que hay entre la electricidad y la transferencia de calor. De hecho, esta parte de resistencia térmica y circuitos térmicos está muy relacionada con lo que es la teoría de circuitos eléctricos. La forma en que se analizan los circuitos eléctricos nos va a permitir también analizar problemas de transferencia de calor. Entonces, simplemente es tener clara la diferencia o la relación que hay entre el concepto eléctrico y el concepto térmico. Bueno, en un circuito eléctrico, las variables más importantes son el voltaje o mejor aún, la diferencia de voltaje. Esa diferencia de voltaje es lo que va a propiciar que fluya una corriente eléctrica a través de un conductor. Entonces, en un circuito eléctrico lo que está fluyendo es la corriente eléctrica, es decir, un flujo de cargas por unidad de tiempo. Pero como el conductor ofrece cierta resistencia al paso o al flujo de la corriente, entonces vamos a tener esa, esa dificultad en los circuitos eléctricos. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de la transferencia de calor, entonces vamos a ver que lo que fluye es el calor. Entonces ahí la analogía sería entre calor y corriente eléctrica, porque en los dos casos es lo que está fluyendo. Ahora, en transferencia de calor, para que el calor fluya, se necesita que haya una diferencia de temperaturas. Entonces, la analogía sería la temperatura correspondiente al voltaje o diferencia de temperatura correspondiente a la diferencia de voltaje en circuitos eléctricos. Y así como sucede en los circuitos eléctricos, en los circuitos térmicos también vamos a tener una resistencia, es decir, algo que se va a oponer o va a presentar resistencia para que fluya el calor. En este caso lo vamos a denominar resistencia térmica. Pero para fines prácticos, pues, se concibe de la misma manera que en circuitos eléctricos. Entonces, teniendo clara esta analogía entre variables en el caso eléctrico y el caso térmico, podemos hacer lo siguiente. La famosa ley de Ohm que se utiliza en circuitos eléctricos relaciona las tres variables fundamentales en electricidad, que son el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica, como aparece acá. El delta de voltaje es igual a la intensidad por la resistencia térmica, es decir, que hay una proporcionalidad entre la diferencia de voltaje y la cantidad de amperios que vamos a tener circulando por el circuito. Bien, si nos fijamos entonces en esa ley de Ohm, que inicialmente está expresada para un circuito eléctrico, y teniendo en cuenta la analogía que acabamos de ver, entonces podemos reescribir esa ecuación, pero con variables térmicas. Es decir, en lugar de delta de voltaje o diferencia de voltaje, ponemos diferencia de temperaturas o delta de temperaturas. Y eso va a ser igual a Q, que es lo que está fluyendo, el calor. Y nuevamente por una resistencia, que en este caso es una resistencia térmica. Ahora bien, recuerden que cuando se utiliza la ley de Ohm en circuitos eléctricos, esa resistencia que aparece ahí es la resistencia total o o la resistencia equivalente del circuito. Porque dependiendo de la configuración que tengamos, podemos tener un circuito en serie o un circuito en paralelo o una combinación de ambos. Entonces esa resistencia que aparece ahí pues es la equivalente a todo ese conjunto de resistencias que vamos a tener. Vamos a detallar eso un poco más. En la parte izquierda tenemos lo que es un circuito eléctrico en serie. ¿Sí? Tenemos una fuente de voltaje que
tendrá un diferencial de voltaje determinado. Ese diferencial de voltaje es el que hará que fluya la corriente eléctrica a través de las dos resistencias que observan ahí. Observen entonces que esa corriente eléctrica pasa primero a través de la resistencia A y es la misma corriente eléctrica la que luego va a pasar por la resistencia B. Y luego esa corriente pues regresa a la fuente. Entonces aquí lo que hay que observar es que en un circuito en serie la corriente que pasa a través de cada resistencia es la misma. Ahora, si nos fijamos en el lado derecho, lo que tenemos ahí es un circuito en paralelo. Tenemos tres resistencias. Entonces, nuevamente aparece una fuente de voltaje que está sometida pues a un diferencial de voltaje. Entonces, eso hace que fluya una corriente eléctrica que se va a encontrar de primero con la resistencia A. Ahí no pasa nada, simplemente ahí ocurrirá un trabajo eléctrico dependiendo de qué sea esa resistencia eléctrica. Puede ser un bombillo, puede ser una lámpara, un electrodoméstico, cualquier cosa que, que tenga una resistencia eléctrica. Entonces la corriente pasa a través de esa resistencia A y será la misma con la que salió de la fuente. Lo que va a pasar es que esa corriente que sale de la resistencia A llega a un punto de bifurcación. Miren entonces que esa corriente tiene dos caminos por donde circular. Puede irse una parte de ella a través del ramal por donde está la resistencia B o puede irse a través del ramal por donde está la resistencia C. Bueno, los que hayan estudiado algo de electricidad pues sabrán entonces que la corriente eléctrica pues será mayor por donde menor sea la resistencia. O sea, aquí como no conocemos los valores de las resistencias, pues no podría decirles cuantitativamente cuánto se va por B y cuánto se va por C. Lo cierto del caso es que vamos a tener que la corriente eléctrica se divide. En este caso se divide entre dos porque hay solamente dos caminos por los cuales puede fluir la corriente. Pero luego esas dos corrientes que se dividieron vuelven y se juntan y vuelven a tener el mismo valor de corriente con el que salieron de la fuente de voltaje. Entonces, lo que hay que entender es que en un circuito en paralelo ya la corriente no es la misma a través de cada resistencia. Va a depender del valor que tenga cada resistencia. Pero lo que sí va a permanecer constante es la diferencia de voltaje. En el circuito en serie habíamos dicho que la corriente era la misma a través de cada resistencia, pero la caída de voltaje sí era diferente. Si pusiéramos un multímetro entre cada resistencia, pues veríamos, a menos de que fueran iguales, veríamos valores diferentes. En un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo y la corriente es la que se divide y por lo tanto va a tener valores diferentes. Entonces, esto que sucede acá en circuitos eléctricos también va a pasar en circuitos térmicos. Bueno, entonces yo les mencioné antes que cuando se aplica la ley de Ohm en electricidad y luego si la fuéramos a aplicar en transferencia de calor, necesitaríamos calcular la resistencia equivalente o la resistencia total. Pero eso va a depender si tenemos un circuito en serie o un circuito en paralelo o una combinación de ambos. Entonces, ya se sabe que para un circuito en serie, la resistencia total o la resistencia equivalente es simplemente la suma algebraica de cada una de las resistencias que se tengan en el circuito. En este caso que teníamos acá, pues miren que en el circuito en serie solamente tenemos dos resistencias. Simplemente sería sumar el valor en ohms o en ohmios de cada una de esas resistencias y esa sería la resistencia equivalente. Pero cuando es un circuito en paralelo, entonces ya se calcula de manera diferente. Ya se calcula si es el inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias que están en paralelo. Entonces, si observamos acá el circuito que está a la derecha, de las tres resistencias que están ahí, solamente hay dos que están en paralelo, la B y la C.
Y cuando se simplifica esas dos resistencias que están en paralelo, vamos a obtener una sola que es la equivalente. Pero esa equivalente de esas dos que están en paralelo va a quedar en serie con la resistencia A. Entonces luego habrá que sumar esa resistencia A con la equivalente de la B y la C para tener la resistencia equivalente del circuito completo. Esa es la que se utiliza luego en la ley de Ohm. Bueno, entonces todo esto que acabamos de ver lo vamos luego a aplicar en transferencia de calor. Ahora, en electricidad, pues las resistencias eléctricas su valor se puede conocer o por el código de colores o mediante un multímetro, pues midiendo la resistencia de cada una de ellas individualmente. Desgraciadamente, en transferencia de calor no tenemos esa facilidad, entonces nos toca calcularlas. En transferencia de calor nos podemos encontrar, como lo vimos en la lesión anterior, nos podemos encontrar con sistemas eh, rectangulares o de tipo pared plana, nos podemos encontrar con geometrías cilíndricas cuando analizamos tubos o barras, o nos podemos encontrar también con geometrías tipo esfera. Para cada uno de estos tres casos, aquí aparece cómo se calcula esa resistencia térmica. Entonces, cuando tengamos una pared plana, la resistencia se calcula dividiendo el espesor de esa pared, que sería la L mayúscula que aparece acá, dividida entre la conductividad térmica del material del cual está hecha la pared y entre el área transversal de esa pared. Para el caso de un cilindro, el cálculo de la resistencia es el logaritmo natural del radio exterior dividido el radio interior, o como aparece aquí, R2 sobre R1. Y eso dividido entre 2pi por L, pero ya la L que aparece acá es la longitud de ese cilindro. Y K nuevamente es la conductividad térmica del material del cual está hecho ese cilindro. Y para resistencias en geometrías esféricas, la resistencia térmica se calcula restando el radio exterior menos el radio interior. Y todo eso dividido entre 4pi por el producto del radio interno y el radio externo y finalmente por la conductividad térmica del material del cual está hecha la esfera. Entonces, de esta manera es que vamos a tener los valores de cada una de las resistencias, eh, si es una pared plana, si es un cilindro o si es una esfera. Ahora, cuando también tengamos convección, porque seguramente esa pared plana, ese cilindro o esa esfera van a estar en contacto en una de sus caras con aire o con algún fluido, entonces ahí vamos a tener transferencia de calor por convección. En ese caso, entonces, vamos a hablar de una resistencia térmica convectiva. Las tres que acabamos de ver son resistencias térmicas conductivas, pues, porque son en materiales sólidos. Cuando tengamos transferencia de calor por convección, entonces vamos a hablar de resistencia térmica convectiva. Y simplemente se calcula sacando el inverso del producto del H, que es el coeficiente convectivo de transferencia de calor, multiplicado por A. Pero esta A es el área de contacto entre la superficie sólida y el aire o el fluido que esté rodeando a ese sólido. Entonces, en cualquier caso, ya tendríamos cómo conocer los valores de las resistencias térmicas. Entonces, ya podríamos pasar a aplicar la ley de Ohm para el caso térmico. Observen este diagrama donde aparecen tres paredes planas superpuestas, una tras otra. Tenemos tres materiales, el A, el B y el C, cada uno con conductividad diferente, K sub A, K sub B y K sub C. Y pues aunque en el dibujo se parece pues que las tres paredes tienen el mismo espesor, ese no es el caso. L sub A puede ser diferente a L sub B y puede ser diferente a L sub C. Vemos que por el lado izquierdo esa pared está en contacto con un fluido caliente que estará a una temperatura de infinito 1, con un coeficiente convectivo 1, y por el lado derecho hace contacto con un fluido frío, que puede ser el mismo, puede ser otro, a otra temperatura de infinito
y con otro coeficiente convectivo. Entonces, si ustedes observan, el calor va a fluir de la región más caliente a la región más fría, es decir, desde el fluido caliente hacia el fluido frío. Pero para llegar al fluido frío va a tener que pasar por cada una de esas tres paredes planas. Bueno, entonces como las tres paredes planas están una tras otra, viéndolo ya como un circuito, sería lo mismo que decir que tenemos tres resistencias térmicas en serie. Recuerden que para el calor ir de la región caliente a la región fría va a pasar a través de las tres paredes. Esas tres paredes en cierta medida van a ejercer una resistencia para que pase el calor. Lo mismo los dos fluidos. Entonces vamos a tener al fin de cuentas cinco resistencias térmicas. Las dos de los fluidos, la del derecho y la del izquierdo, que serían resistencias convectivas, y las tres resistencias térmicas conductivas de cada pared. Pues miren que al final vamos a tener un circuito en serie con cinco resistencias, donde el calor va a fluir de izquierda a derecha. Y cada resistencia térmica se calcula apropiadamente con las relaciones que acabamos de ver. Ahora, en esta otra gráfica vemos una pared compuesta. Tenemos cuatro materiales, el E, el F, el G y el H, diferentes conductividades, diferentes espesores. Y entonces vemos que para que el calor fluya del extremo izquierdo que está a temperatura 1 hasta el extremo derecho que está a temperatura 2, pues va a tener que pasar por todo ese conjunto de paredes. Ahora, cuando el calor pase completamente a través del material E, se va a encontrar con dos materiales diferentes, el F y el G. O sea que va a tener dos caminos por donde puede circular. Eso sería ya un paralelo. Y luego de que pase el calor a través del material F y a través del material G, pues se va a encontrar con el material H y finalmente va a salir al fluido o al medio que esté rodeando la pared por el lado derecho. Entonces, en este caso, vamos a tener un circuito térmico con cuatro resistencias. La primera va a estar en serie, la que corresponde al material E. Luego que se encuentran dos materiales diferentes, ahí tendríamos un paralelo que sería este que está acá, que luego habría que simplificar a uno solo, y finalmente tenemos la resistencia del material H. Entonces, para simplificar este circuito, primero resolvemos el paralelo entre la resistencia F y la resistencia G. Ahí vamos a obtener una resistencia equivalente que va a estar en serie con las otras dos, y luego ya sumamos esas tres resistencias en serie, y el valor que nos dé va a ser la resistencia térmica total para el circuito térmico que está planteado acá. Y ahí sí podemos aplicar la ley de Ohm. Bueno, entonces para ilustrar cómo se opera con esta ley de Ohm, vamos a resolver este ejemplo. Pero esto lo voy a hacer en un video aparte. Simplemente les voy a decir algo, y es que todo lo que acabamos de ver acá es válido únicamente cuando se cumplen estos supuestos. Primero, el sistema está en estado estacionario. O sea que las temperaturas no están variando con el tiempo. Segundo, no hay generación de calor. Y tercero, el proceso es unidimensional, bien sea en dirección X, Y o Z, como lo prefieran. Entonces, toda esta teoría de circuitos térmicos y resistencia térmica solamente es válida en esos tres supuestos. Ahorita que, o luego que resolvamos este ejemplo, se van a dar cuenta cómo son válidos esos tres supuestos y cómo podemos aplicar la teoría de resistencia térmica para resolver este que está acá, y se den cuenta entonces la utilidad de la teoría de resistencia térmica. Bueno, los espero entonces más adelante. Nos vemos. Chao.